La casa estaba llena de luz y risas, de esas que calientan el alma como las que soñaba en mis momentos más solitarios después de que Antonio murió. Mi nieta Lucía había arreglado los centros de mesa con flores ella misma, decenas de claveles rojos llenaban cada rincón del comedor, sus tallos descansando en jarrones de cristal que había comprado en mercadillos a lo largo de los años. Mi hijo Javier estaba en su salsa junto a la chimenea, con un vaso de espumoso en la mano, contando por enésima vez la misma anécdota de una broma universitaria que repetía en cada reunión familiar desde 2002. Mi hija Isabel, siempre perfeccionista, ajustaba un tazón de ensalada 2 centímetros a la izquierda, como si el destino de la noche dependiera de eso. Y yo estaba en el centro de todo, agradecida, cansada, con un dolorcillo en la rodilla derecha de tanto saludar a los invitados, pero sobre todo agradecida. 70 años, una cocinera jubilada que vendió 3 restaurantes exitosos, una casa bonita cerca de la costa de Cádiz, 2 hijos grandes que todavía me decían mamá con cariño y una nieta que me hacía sentir que al menos había hecho una cosa bien en la vida. Cuando los aplausos del brindis por mi cumpleaños se apagaron, alguien gritó desde el comedor: «Carmen, ¿dónde está el cuchillo para el pastel?». Sonreí y me disculpé para ir a buscarlo en la cocina. Abrí el cajón junto al refrigerador, donde siempre lo guardaba, pero antes de que pudiera meter la mano, sentí una mano pequeña y firme en mi brazo. Era Lucía. «Abuela», dijo en voz baja, con un agarre sorprendentemente fuerte, «no grites, solo ven aquí». Me llevó al fondo de la cocina, lejos del bullicio. Su rostro, normalmente tan sereno, estaba pálido, sus ojos brillaban de pánico. «Tienes que escapar de tus hijos». Por un segundo, pensé que había oído mal. «No, no entiendo», balbuceé. No respondió. En cambio, con dedos temblorosos, desbloqueó su celular y abrió un video. Me lo pasó. Era mi sala, el mismo sofá, la misma alfombra, pero la luz era diferente. Era una grabación. Javier e Isabel estaban sentados, justo donde habían estado esa noche, pero sus rostros eran otros, fríos, concentrados, como si planearan un negocio. Lucía presionó play. La pantalla brillaba entre nosotras. Mis manos temblaban tanto que Lucía tuvo que sostener el celular. Di la fecha: hace 2 días. La casa estaba vacía, yo había estado en mi cita de rutina con el doctor López esa mañana. Pero ahí estaban mis hijos, sentados en mi sofá como si ya fueran los dueños. La voz de Javier cortó el silencio de la cocina. «Hay que movernos rápido. Todavía está muy lúcida». Isabel asintió, con una pierna elegantemente doblada, como siempre. «Si sigue así de lúcida, ningún juez aprobará nada. Tenemos que conseguir la orden de tutela antes de que eso cambie». «¿Tutela?». Parpadeé, tratando de entender. Hablaban con una calma que parecía de lista de compras. Isabel se inclinó más en la pantalla. «Hablé con el doctor Sánchez. Dijo que si preparamos los documentos y simulamos algunos episodios, confusión, olvidos, puede certificar un deterioro cognitivo». El video seguía, pero yo ya no podía escuchar. Una niebla cubrió mis pensamientos. Me recargué en la encimera de granito, las piernas de repente demasiado pesadas. Lucía me sostuvo del codo. «Abuela, este no es el único video». Negué con la cabeza. «No, no quiero ver más». Pero lo peor no era el video. Era que, en el fondo, esto no me sorprendía tanto como debería. En algún rincón silencioso de mi memoria, había notado cosas, cambios sutiles, un tono en la voz de Javier cuando preguntaba por mi testamento, la forma en que Isabel revisaba mi correo como si buscara una oportunidad. Supongo que pasé tantos años creyendo en el cuadro que yo misma pinté. Viuda a los 45, sin nada más que 2 bocas hambrientas y una olla vieja, trabajé jornadas de 16 horas vendiendo tapas y paellas desde un carrito rentado sin calefacción. Cuando por fin abrí el restaurante Los Claveles, mis manos estaban rígidas de tanto trabajar y mi cuenta bancaria estaba a punto de colapsar. Pero lo logramos.
Javier entró a una universidad prestigiosa, Isabel se graduó antes de tiempo con una carrera en administración. Compré esta casa a los 57, la misma que ahora planeaban quitarme. Diagnóstico tras diagnóstico, los crié con sacrificios, los alimenté con amor, los bañé con todo lo que yo nunca tuve. Y ahora, no era más que un estorbo que debían manejar. Lucía guardó el celular en su bolsillo y me miró, como si temiera que me derrumbara. Me enderecé. Muéstrame el resto, dije. Nos sentamos en la mesa de la cocina, el pastel olvidado, las voces apagadas de fondo mientras la fiesta seguía sin nosotras. Lucía miraba la puerta, cautelosa, con la pierna temblando bajo la mesa. Intenté mantener mi respiración calmada mientras ella abría otro video. No le dije a nadie, susurró, pero cuando noté que tus pendientes de esmeralda desaparecieron, y luego ese talonario, supe que algo no estaba bien. Tú nunca pierdes nada. Recordé esos pendientes, Antonio me los dio en nuestro 25 aniversario. Pensé que los había extraviado o que tal vez los doné por error con unas bufandas viejas. No quise creer en la otra posibilidad. Puse 2 cámaras ocultas, continuó Lucía, una en la sala y otra cerca de tu escritorio. Le dije a mamá que era para vigilar gatos callejeros. Presionó play otra vez. Una nueva grabación. Esta vez, Isabel hojeaba una carpeta de documentos, Javier girando un vaso de brandy que definitivamente no era suyo. Estaban sentados en mis sillones, como si fueran los dueños. La voz de Isabel era firme, precisa. Podemos decir que dejó la estufa encendida 2 veces. Javier gruñó. Mejor simple, un incidente y que se pierda un poco. No hay que exagerar, aún está muy lúcida, dijo Isabel. Los papeles del poder notarial no pasarán el trámite si no aceleramos la evaluación mental. Entonces Javier se recostó y soltó una risa cortante, vacía. Ese lugar en Ronda es perfecto. Lo bastante lejos para que no se escape. Limpio, tranquilo, y ahí nadie va a escuchar si empieza a gritar que no está loca. Me estremecí. Mi respiración se atoró. Lucía pausó el video. Hay más, dijo suavemente. Ya contactaron al lugar. Miré la pantalla, con las manos apretadas en mi regazo. Las palabras rebotaban en mi cabeza como canicas en el piso. Poder notarial, evaluación mental, lo bastante lejos. Cada documento que firmé para ellos, cada vez que les di una llave o compartí una contraseña por confianza, ahora se sentía como un arma cargada apuntándome. Construí esta casa, esta vida, pensando que les daba un futuro. Pero, al parecer, eso no fue suficiente. También querían el mío. Lucía alcanzó su celular otra vez. Hay una grabación más que necesitas ver. Es peor. La fiesta terminó como cualquier otra, abrazos en la puerta, promesas de llamarnos, charolas llenas de sobras. Javier me dio un beso en la mejilla y dijo, estás más lúcida que nunca, mamá. Lo vi salir, con una calidez en los ojos que ahora sentía como puro teatro. Isabel se quedó un poco más, para darme una bufanda en mi tono favorito de azul. Para cuando haga frío, dijo, dulce como miel. Les agradecía a ambos, porque eso hacen las madres. Cuando la casa se quedó en silencio y Lucía se fue a su casa por la noche, me senté sola en mi despacho. El video aún me perseguía. Miré las fotos en la pared, Javier en su graduación, Isabel con su vestido de novia, los 3 en la playa el verano después de que Antonio murió. Durante años, vi esas fotos y solo vi amor. Ahora me preguntaba si alguna vez noté que la sonrisa de Isabel nunca llegaba a sus ojos. Hace una semana, ella volvió a mencionar mi testamento. Solo para asegurarnos de que esté actualizado, dijo. Le contesté que no lo había cambiado en 10 años, porque no hacía falta. Javier me había preguntado más de una vez si últimamente perdía cosas. Solo por curiosidad, mamá, decía, riendo. No te estás haciendo más joven. Yo solía reírme con él.
Ahora me daba náuseas. A la mañana siguiente, llamé a Mercedes. No habíamos hablado en meses, no desde la cirugía de su esposo. Pero contestó al primer timbre. Mercedes, dije, necesito tu mente legal y tu silencio. Llegó esa tarde, con una carpeta en la mano. Sonabas como alguien a quien traicionaron, dijo, abrazándome fuerte. Le conté todo. Escuchó sin inmutarse. Al final, ya estaba delineando lo que había que hacer: nuevas protecciones legales, congelar cuentas, asegurar activos, movimientos discretos. No podíamos alertarlos. Piensan que estás lenta, dijo. Hagamos de eso tu mayor ventaja. Para el anochecer, había redactado las primeras enmiendas protectoras. Mientras las firmaba, por fin sentí que algo volvía a mi favor. Entonces, Lucía me mandó un mensaje con 3 palabras que me helaron la sangre: se reúnen esta noche. Empecé por las grietas más pequeñas. Le pregunté a Isabel cómo programar el temporizador del horno, 2 veces en el almuerzo. Le dije a Javier que olvidé el nombre de la escuela de Lucía, aunque lo sabía mejor que mi propio código postal. Dejé una taza de té en el microondas y la olvidé por horas. Hasta fingí no recordar qué día pasaba a la basura, lo que casi me mata. Nunca he perdido una recolección en 30 años. Lo notaron. Isabel empezó a hablarme más despacio, con esa paciencia exagerada que usas con un niño pequeño. Javier, por otro lado, comenzó a sonreír más, esa sonrisa engreída, como la que ponía antes de un jaque mate en el ajedrez, cuando sabía que me tenía atrapada. Lucía seguía grabando. Instaló un micrófono cerca de la chimenea, donde les encantaba sentarse a murmurar después de que me iba a dormir. Una noche, me mandó un audio que casi me hace aventar el celular contra la pared. Javier, riendo, si se va de manera natural, me quedo con el seguro de vida, pero así es más rápido. Isabel respondió, sin titubear, el viernes está listo. El doctor Sánchez dice que con un episodio grave basta para moverla. Eso era en 2 días. Cuando llamé a Mercedes, contestó al primer timbre otra vez. Se nos acaba el tiempo, le dije. ¿Planean algo para el viernes? Maldijo por lo bajo y me dijo que siguiera fingiendo. Ya hiciste lo más difícil, dijo. Ahora asegurémonos de que caigan en tu trampa. Esa noche, saqué la lata donde guardaba las perlas de mi madre, desaparecidas. No lloré, no grité, solo tomé nota, evidencia. A la mañana siguiente, en el desayuno, Javier se ofreció a ayudarme con la lista del súper. Sonreí, le pasé una pluma y le pregunté cómo se escribía lechuga. Se veía tan satisfecho, tan seguro de la versión de mí que creía haber creado. Lo creía, porque anoche Lucía me confirmó lo que temía: traerían al doctor a mi casa el viernes. Llegó con un silencio tan extraño que podía escuchar el tic-tac del reloj del pasillo, como si contara los segundos para una explosión. Preparé café con manos firmes y puse los bizcochos que le gustaban a Isabel, siguiendo mi papel hasta el final. Cuando el timbre sonó a las 9 en punto, no me inmuté. Abrí la puerta y ahí estaba Javier, junto a un hombre alto y flaco con un abrigo beige, su maletín brillando detrás. Isabel subía los escalones del porche, abrazando una carpeta como si fuera un tesoro sagrado. Mamá, dijo Javier con suavidad, este es el doctor Sánchez. Solo viene a hacerte unas preguntas para asegurarnos de que todo esté bien, sin presión. Isabel añadió, es de rutina, para estar tranquilos. Sonreí y me hice a un lado. Claro, pasen. Se acomodaron en la sala. El doctor Sánchez sacó un formulario y destapó su pluma. Bien, señora Clavel, me gustaría empezar con unas preguntas sencillas. Lo interrumpí. De hecho, antes de empezar, quiero mostrarles algo. Un video corto, lo explica todo. Caminé al televisor, inserté el USB que Mercedes había preparado y subí el volumen. La sala se llenó con sus voces, las voces de mis hijos.
Javier bromeando sobre mi seguro de vida, Isabel nombrando el día y la hora de esta misma emboscada, el nombre del doctor Sánchez mencionado claramente. Se congelaron. Isabel se puso de pie, su sonrisa borrada. Mamá, esto está fuera de contexto. Es ilegal grabar. Siéntate, dije con calma. Mercedes entró entonces desde la cocina, sus tacones resonando, y detrás de ella venía un hombre con un traje gris carbón. Levantó su placa. Detective Miguel Torres, Unidad de Protección a Adultos Mayores. El doctor Sánchez palideció. Javier me miró como si lo hubiera bofeteado. Hemos estado monitoreando sus comunicaciones durante 3 semanas, dijo el detective. Hay más que suficiente para proceder. Isabel finalmente encontró su voz. ¿Tú planeaste esto? Me volví hacia ella, el peso en mi pecho aligerándose por fin. No, Isabel, ¿ustedes lo planearon? Y justo cuando el detective dio un paso adelante para empezar a leerle sus derechos, la puerta principal crujió otra vez y entró Lucía, celular en mano, los ojos llenos de fuego. Lucía no habló de inmediato, solo entró a la sala con la mirada fija en Javier, luego en Isabel, luego en el doctor, sin parpadear. Su celular seguía grabando. El detective Torres le dio un pequeño asentimiento antes de hablar otra vez. No eras la única víctima. Hemos seguido al doctor Sánchez por más de 1 año. Está ligado a al menos 9 casos de fraude de tutela de adultos mayores en 3 estados. El doctor Sánchez palideció, abriendo la boca por fin. Esto es absurdo. Cállese, cortó Torres. Usted ha orquestado la institucionalización de personas mayores vulnerables usando documentos falsificados y testigos pagados. Y no trabaja solo. Entonces la puerta se abrió otra vez. Entró una mujer delgada, con canas en las sienes, pero inconfundible. Ana, la exesposa de Javier. Sus manos temblaban, pero su espalda estaba recta. Ya di mi declaración, dijo. A mí también me lo hizo. El rostro de Javier se desmoronó. No perteneces aquí. Ana ni lo miró. Me quitaste todo, mis ahorros, mis joyas, hasta las medallas de guerra de mi padre. Fui solo un ensayo antes de que te volvieras contra tu propia madre. Lucía rompió el silencio después. Fui a la unidad estatal hace 2 meses, dijo, aún mirando a sus padres, cuando encontré los cheques falsificados y ese memorándum sobre el asilo. Supe que no era solo un robo, era un patrón. Me volví hacia ella lentamente, el peso de las últimas semanas aplastándome como plomo. ¿Trabajaste con ellos todo este tiempo? Asintió. El detective Raúl Gómez me contactó después de que presenté un reporte privado. Hemos estado armando el caso juntos. El detective Torres dio una sonrisa tensa. Gracias a las grabaciones de Lucía, tu asesora legal y los testimonios de la señora Ana Clavel, empezamos a jalar el hilo. Y lo que vemos es una red criminal completa, disfrazada de alianza de cuidado. Sentí el suelo moverse otra vez, no de miedo esta vez, sino de claridad. Javier e Isabel no dijeron nada. Su silencio ya no era poder, era colapso. Miré a Lucía, mi ancla, y supe exactamente qué tenía que hacer después. El tribunal olía a polvo y papel viejo, y por un momento me pregunté si la justicia siempre vivía en edificios tan fríos. Me senté junto a Lucía, con las manos cruzadas, el pulso firme. El juez era más joven de lo que esperaba, con ojos claros y voz firme, del tipo que mira a las personas a los ojos cuando da una sentencia. Cuando los videos se reprodujeron, nadie habló. La voz de Javier resonó en la sala, bromeando sobre mi seguro de vida como si fuera una ficha de póker. El tono de Isabel era clínico, distante, mientras planeaba fechas y síntomas. Algunos en la galería negaban con la cabeza, una mujer se secó los ojos. Cuando el último clip terminó, hubo un silencio tan profundo que pude escuchar al juez exhalar. Ana testificó primero. Habló con gracia,
pero su voz se quebró solo una vez, cuando mencionó las medallas que Javier vendió. Luego vino una mujer de Sevilla, otra de Málaga, mujeres como yo, todas atacadas con el mismo lenguaje cuidadoso, las mismas ofertas de ayuda de familiares sonrientes y doctores falsos. No éramos solo historias, éramos evidencia. Luego Lucía se puso de pie. Vi sus hombros enderezarse, su barbilla levantarse. Mi madre y mi tío traicionaron a su propia sangre, dijo, pero mi abuela, ella siguió siendo amable, incluso mientras veía su mundo deshacerse. Apenas podía respirar. Cuando el juez se volvió hacia mí, señora Clavel, dijo, su vigilancia, su valentía, su negativa a rendirse hicieron posible este proceso. Admiro su espíritu, y la corte le agradece. Javier fue sentenciado a 16 años, Isabel a 20, sin posibilidad de libertad condicional antes de cumplir el mínimo. Ninguno me miró. Afuera, el aire era fresco y cortante, y sentí que entraba en una nueva temporada, una larga, tal vez el resto de mi vida. Lucía apretó mi mano. No solo te salvaste, abuela. Salvaste a personas que nunca conocerás. Asentí, sin confiar aún en mi voz. Por primera vez en años, el peso que cargaba no se sentía como una carga. Se sentía como prueba de que lo había superado. Ha pasado un año desde el juicio. Las estaciones han cambiado, los titulares se desvanecieron, pero mis mañanas comienzan con el mismo ritual, café en mi taza favorita, el vapor subiendo en espirales suaves, y el sonido de los pasos de Lucía bajando las escaleras. Todavía usa esas pantuflas ridículas de conejo, como cuando era niña y se quedaba los fines de semana. Ahora nos reímos más, es más fácil. Está a punto de terminar su carrera en geriatría, ya recibiendo ofertas de clínicas que necesitan corazones como el suyo. Me dice que yo fui su inspiración. Yo le digo que siempre estuvo destinada a hacer algo grande. La verdad está en algún punto intermedio. Convertimos esta casa en un lugar diferente, no un altar al dolor ni un museo de lo que salió mal, sino un espacio de reunión. La Fundación Clavel opera desde lo que antes era mi despacho, la misma habitación donde una vez vi desmoronarse. Ahora alberga volantes, recursos y grupos de apoyo semanales para adultos mayores. Nos reunimos cada jueves, a veces vienen 5 personas, a veces 20. No importa. Cada historia compartida es otra raíz, otra rama en el árbol que hemos plantado. Ana vino la semana pasada, sonriendo de una manera que no había visto en años. Se volvió a casar, ahora ayuda a mujeres en viviendas transitorias a lograr independencia financiera. La señora García, otra de las sobrevivientes, trajo barras de limón y dijo que por fin cambió las cerraduras a las que su hijo tenía llave desde hace años. Pequeñas victorias, firmes. El jardín también está floreciendo. Por un tiempo, pensé que nunca volvería a ser el mismo, pero Lucía y yo pasamos la primavera pasada replantando. Cavamos hondo, nos ensuciamos las manos. Las rosas regresaron, luego el romero. Ahora, en la luz del atardecer, el patio brilla como algo sacado de un recuerdo antiguo, pero este sí lo confío. A veces despierto de sueños donde Javier está en la puerta o Isabel susurra detrás de mí. Pero entonces escucho a Lucía tarareando en la cocina o el viento entre las flores nuevas, y recuerdo dónde estoy. Hoy recibí una carta de Isabel, la primera desde su sentencia. El sobre estuvo en la encimera de la cocina toda la mañana antes de que me animara a abrirlo. Reconocí la letra antes de ver el nombre, precisa, familiar, impecable. Isabel siempre tuvo una caligrafía hermosa, la aprendió en la escuela católica, trazando bucles y líneas con una regla al lado. Hasta sus mentiras estaban bien escritas. La carta no era larga. No suplicaba, no pedía nada. Hablaba de noche sin dormir, de escuchar sus propias palabras del juicio repetirse en su cabeza. Admitió que lo había planeado todo, que no sabía cuándo la ambición se volvió algo más oscuro. Dijo que lo sentía. La leí una vez,
Luego la doblé con cuidado y la guardé en el fondo del cajón donde tengo recibos y garantías que ya no necesito. Algunas cosas no están hechas para exhibirse, solo necesitan guardarse en un lugar tranquilo. Más tarde esa noche, encendí una vela junto a un álbum de fotos que no había abierto en años. Las imágenes de fiestas de cumpleaños y viajes a la playa parecían postales de otra vida, una vida que parecía perfecta solo porque no sabía qué cuestionar. Cerré el álbum, presioné la tapa suavemente y lo dejé en el estante. Afuera, el sol comenzaba a bajar. Lucía estaba en el borde del jardín con dos de nuestras habituales de la fundación, la señora García y Teresa Moreno. Hoy plantaban caléndulas, anaranjadas y doradas, brillantes. Caminé hacia ellas lentamente, con las rodillas rígidas pero firmes. Al pasar por la tierra recién removida, Lucía levantó la mirada y sonrió. Esa sonrisa siempre me anclaba. Esta es mi verdadera familia, dije, más para mí que para nadie más. No hubo desfile ni una ligereza repentina, solo aire limpio y honesto moviéndose por mis pulmones sin resistencia. Me arrodillé junto al parterre, puse una pequeña plántula en la tierra y la cubrí con suelo. Mis manos temblaron ligeramente, pero no era miedo. Miré a Lucía, luego a la vida a mi alrededor. Perdí a 2 hijos, pero gané mi alma.